Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Ministerio Palabras de Vida Eterna Maranata. Una vez más, les damos una muy cordial bienvenida. Para los que están suscritos, y también invitamos, si tú eres la primera vez que estás viendo este canal, te invitamos a que puedas también suscribirte a este ministerio. Este ministerio es para enriquecernos más de la palabra de Dios, es para también que seamos más espirituales en lo cual es la palabra bíblica, seguidores de Cristo Jesús. Miren, tenemos muchos saludos para nuestros hermanos que nos están mirando desde otros países. Están más que nada hermanos que tienen el mismo idioma español. Y pues si tú no estás mirando de algún país en Sudamérica, en Centroamérica, en España, pues te damos una muy cordial bienvenida y esperamos que este canal y lo que nosotros aportamos en este canal sea para que tú crezcas espiritualmente, para que también nos eduquemos en lo que es la palabra de Dios. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar nuestro tema de esta ocasión. ¿Y qué les parece si inclinamos el rostro, lloramos y pedimos la bendición de Dios en este tema? Señor Padre nuestro, agradecemos por tu bendición, agradecemos por darnos tu bondad, Señor, de vida y salud. Y de esa forma podemos tener las bendiciones que vienen después de todo esto. Te pedimos, Padre, que tú nos acompañes durante este tema, para el expositor y también para los oyentes, para los que están observando, mirando este canal Palabras de Vida Eterna Maranata. Pedimos, Señor Padre, que tú nos acompañes. Te lo pedimos humildemente, en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema que es un tema que pues no es muy atendido dentro del ámbito cristiano. Y miren, hubo una situación en los tiempos de Moisés. Moisés vivió entre dos faraones. El faraón que quiso quitarle la vida de pequeño cuando él nació, y después que tuvo que huir de Egipto, perdón, tuvo que irse de Egipto para escapar de la justicia egipcia porque él le había quitado la vida a un egipcio. Entonces, él huye y pues al él huir, pues al parecer Faraón perece, muere, por eso él puede regresar. Dios le dice, ahora es tiempo de que regreses. Ese emperador, ese faraón que le quiso quitar la vida, pues ya había muerto y él puede regresar porque Dios le dice, ahora es tiempo de que pueda sacar de Egipto a mi pueblo. Recuerden que el pueblo de Egipto era un pueblo pagano, era un pueblo que ah, no era un pueblo monoteísta, era politeísta. O sea, adoraban a varios dioses. Y usted lo puede ver a través de la historia. Usted indaga la historia de los egipcios y usted va a ver que los egipcios pues eran una civilización que no era apegada para nada a Dios. Entonces, Dios tiene que obrar para poder sacar a su pueblo que está siendo esclavizado allí en Egipto. Y para eso utiliza a su siervo Moisés. Moisés era el instrumento humano que Dios iba a utilizar para poder liberar a su pueblo. ¿Sí? Y miren, vamos entonces a la introducción de este tema que nos lleva a las 7 plagas postreras que están destinadas para este mundo. Sí, como usted lo escuchó bien, este tema nos lleva a las 7 últimas plagas. En los tiempos de Moisés fueron 10 plagas que Dios tuvo que dejar caer sobre Egipto porque el faraón egipcio no quería dejar salir
al pueblo de Dios de manera libre, de manera voluntaria. Entonces Dios tiene que obrar de manera sobrenatural para así ah, permitir que su pueblo pueda salir de ese lugar. Y pues vamos entonces a ver que eso que sucedió allá en Egipto es una vislumbre de lo que iba a suceder en el futuro. Y es lo que va a suceder en un futuro no muy lejano, en donde Dios va a tener que venir a rescatar a su pueblo. Y va a suceder de una manera casi escatológica, en donde Dios muestra su poder. Y veamos las condiciones que había en el pueblo de Egipto y veamos las condiciones que también van a estar imperando en los tiempos cuando Dios va a tener que venir a liberar a su pueblo, ya no con un libertador humano, sino con Cristo Jesús en su segunda venida. Cristo Jesús vino como ser humano hace alrededor de 2000 años atrás, pero entonces al él ir al cielo para poder desempeñar el ministerio de intercesión por nuestros pecados, por aquellos que le aceptamos, entonces Él está en el cielo, en el templo, en el santuario celestial, abogando por nosotros. Y después de que termine esa abogacía de Cristo Jesús por nosotros, entonces va a venir, que Él va a venir solamente a salvar a su pueblo. Pero antes de que esto suceda, va a haber, y lo vamos a ver bíblicamente, 7 plagas que van a venir destinadas sobre este planeta Tierra. Ahora, esas 7 plagas no van a ser solamente destinadas a un lugar, ¿sí? A un solo lugar como una tierra, como Egipto, sino va a ser mundial. Va a ser mundial y lo vamos a ver. Cómo es que esto va a suceder, cómo va a suceder y por qué va a suceder. Entonces vamos a indagar las Sagradas Escrituras para ver lo que nos muestra la palabra del Señor en esta ocasión. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 10 en adelante, aquí está hablando Cristo Jesús y está hablándole a Juan el apóstol. Juan el apóstol es el que escribió el libro de Revelaciones, el libro del Apocalipsis, ya siendo un viejecito. ¿Sí? Y aquí Cristo Jesús le está hablando y quiere revelarle algo a él, pero no solamente a él, sino a nosotros como pueblo, porque él escribió el libro de Revelaciones para que nosotros pudiésemos ver, comprender y estar apercibidos de lo que iba a suceder en un futuro. Dice la palabra de Dios así, y me dijo, sella las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Aquí Cristo Jesús le está hablando al apóstol Juan, allí en Pasmos, la isla donde había sido desterrado él para estar predicando la palabra de Dios. Y como era molestoso para el imperio romano, entonces vieron que no podían quitarle la vida a este hombre, lo tuvieron que desterrar. Ellos creyeron que llevándolo a una isla desierta, allí cerca de Grecia, ellos creyeron que con eso ya iba a ser silenciado, pero ellos creyeron eso, pero Dios es más poderoso. Dios siempre tiene la última palabra. Y aquí Dios se muestra a este apóstol y le dice todo lo que va a suceder. Y aquí Dios está diciendo que una vez que tú aceptas a Cristo en tu vida, tú tienes que ser justo y practiques justicia. Y si eres santo, que continúes santificándote. ¿Verdad? ¿Por qué?
Aquí también dice que los que son injustos sean injustos, los que sean inmundos sigan siendo inmundos, porque ellos van a seguir con esa tendencia y con esas prácticas. Y un cristiano, un hijo de Dios, debe de continuar haciendo justicia, obrando justicia, pensando en justicia y también santificándose, apartándose cada vez más de lo que tiene la influencia de este mundo. Y es por eso que dice que el que sea santo, santifíquese aún más. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí. Dios se da a conocer a Moisés. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Recuerden que Aarón y María eran hermanos, era hermano y hermana de Moisés. Ellos habían ellos hablado, quejándose, murmurando acerca de Moisés, su hermano. Y miren lo que Dios les dice. Y él les dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de mi rostro. O sea que Dios le está diciendo a Aarón y a María, que después a María tuvo que ser, en ese momento fue castigada con lepra y tuvo que ser sacada de la congregación, o sea, tuvo que ser sacada del pueblo por la lepra que ella tenía hasta que ella pudiese volver a estar sana y poder regresar dentro del pueblo por el pecado que ella había cometido en contra de su hermano. Miren que Dios les dice que Él iba a hablar de manera directa con Él, pero cuando Él se manifestase en el futuro con un profeta, porque siempre dentro del pueblo de Dios existe profecía, está Dios manifestándose a través del profeta, digo que les iba a hablar, que les iba a hablar en visión y en sueños. Y es así como Dios siempre se ha manifestado con su pueblo a través de profetas que Él ha seleccionado. Entonces, vamos un poco más atrás en Génesis. Jehová le dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, del jerbuseo, de todos los habitantes del pueblo de Canaán. Como íbamos diciendo, Abraham tiene una conversación con Dios, y Dios le dice que él va a morir en vejez, en buena vejez. Pero después de cuarta generación, o sea, 400 años después, que cuando Dios está hablando con Abraham, él está en Canaán, le está diciendo, ustedes van a ser, tu descendencia va a ser cautiva en un pueblo ajeno que son los egipcios, y después de 400 años van a volver a regresar aquí a la tierra de Canaán. Yo los voy a traer. Entonces, para eso Dios utiliza a Moisés para poder liberar a su pueblo de el yugo de los egipcios, de Faraón, en los tiempos de Moisés. Entonces, para poder sacar a su pueblo de allí de Egipto, Dios tiene que utilizar algo que es sobrenatural. La verdad, tiene que realizar milagros. Milagros, o sea, no milagros de sanidad, sino cosas que son, ah, podría decir, sobrenaturales para poder doblegar a Faraón y así Faraón poder dejar ir al pueblo de Dios que ya se contaban por millones. Entonces tienen que venir las plagas que nosotros conocemos bíblicamente que sucedieron allí en Egipto, que fueron terribles, porque
destruyeron sembradíos, destruyeron y mataron animales, miles de animales. También, pues, tuvo que venir la muerte de los primogénitos egipcios, los cuales no tuvieran marcada la puerta de su entrada con la sangre de un cordero. Los dinteles de las puertas, mientras pasaba el ángel de la muerte, que iba quitando la vida de todo primogénito en Egipto. Y entre esos primogénitos también murió el primogénito de Faraón, que fue el que se rebeló en contra de Dios, que se paró en contra de Dios y dijo, no voy a dejar salir a tu pueblo. Y Dios, a través de Moisés y Aarón, se presentaban como mensajeros, instrumentos de Dios, para hablar con Faraón, pero Faraón parecía que quería burlar de Dios. Primero decía que sí, pero después se arrepentía y decía que no. Y finalmente él dijo que no los iba a dejar salir, pero entonces tuvo que venir la 10ª plaga para que así Faraón se doblegara. Faraón no se doblegó con las plagas anteriores, que fueron terribles. Él se doblegó solamente hasta que vino y se le quitó la vida a su hijo, a su primogénito. ¿Por qué se doblegó allí? Porque él creía que él era Dios. ¿Y cómo a ese Dios se le iba a morir su hijo? ¿Cómo iba a morir su hijo? Entonces, al él ver que su hijo murió, se dio cuenta que a quién le iba a heredar el gobierno, el imperio que él había construido. Entonces, finalmente, él tiene que dejar salir al pueblo de Dios en la última plaga. Y por eso los israelitas, los judíos en nuestros tiempos, ellos celebran todavía la Pascua, que significa el Passover del ángel de la muerte. O sea, el ángel de la muerte no le quita la vida a los primogénitos. Y los judíos hasta hoy día siguen celebrando la Pascua. Y en los tiempos de Jesús, cuando él vino a cumplir su ministerio, él también, fiel al calendario, fiel a la profecía, cumplió todo así como venía la profecía. Y también recuerden que en los tiempos de Pascua ve que a Jesús se le quita la vida también. Jesucristo nos libera del pecado con su muerte, sustituyendo al ser humano que acepta que es redención de Dios al pagar por nuestras transgresiones en la cruz. Nosotros nos damos cuenta cuando aceptamos a Cristo que Él es el que nos liberta. Entonces, miren, también en los tiempos de los judíos que estaban, pues, como líderes religiosos en los tiempos de Jesús, ellos creyendo que iba a venir el Mesías, ellos creían que el Mesías que iba a venir iba a liberarlos, pero del yugo romano. Pero en sí, toda la Biblia desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos hablan de que Dios nos libera, nos quiere libertar. Sí, si fuese posible, sí, nos libertaría del yugo opresor. Pero lo que Él viene a libertarnos es del pecado, del yugo opresor, pero del pecado. Y entonces aquí, Faraón, cuando persigue al pueblo de Dios, no sabemos si también Faraón se le quitó la vida ahí. No lo dice la Biblia, pero sí que su ejército todo fue arrasado cuando las aguas del Mar Rojo fueron abiertas. Y el pueblo hebreo es conducido por Dios a través del Mar Rojo hacia su libertad de la esclavitud y opresión de los egipcios. Y miren lo que dice Cristo Jesús cuando Él se sienta a mirar desde un monte, mira Él el templo, mira la ciudad santa y habla y les dice así a sus discípulos. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Aquí Cristo Jesús está diciendo que iban a hacer todas estas cosas que nosotros estamos mirando en nuestros tiempos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos,
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sí? ¿Qué es lo que iba a suceder? Pues iban a haber muchas cosas que están golpeando este mundo en nuestros días, y también iba a ser predicado el evangelio en todo el mundo. ¿Cómo? Pues con el poder de Dios. Porque aún con la tecnología que el ser humano ha alcanzado en estos tiempos, con la inteligencia artificial, con los satélites para poder tener internet, aunque se utiliza todo eso, aunque se utilizan las radiodifusoras, las televisoras, todo eso no ha podido completar el Evangelio en todo el mundo, porque hay lugares, muchos lugares en el mundo que no han podido ser alcanzados por el Evangelio. Y entonces vemos que Cristo Jesús dijo que iban a suceder muchas cosas antes de que viniese el fin. Ahora, cuando Cristo Jesús habló allí en el monte de los olivos, hubo profecías que se cumplieron allí literalmente con el pueblo judío. Alrededor de 35 años después de que ellos le habían quitado la vida al Mesías y habían rechazado al Mesías, vino la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y quien destruyó esa ciudad fue el ejército romano. Los romanos rodearon, sitiaron allí a Jerusalén, y pues los judíos no se quisieron rendir. Ellos se quedaron encerrados dentro de esa ciudad grande, gigante, y allí quisieron morir. Y allí nos dice el historiador Flavio Josefo, que aún las madres se comían a sus hijos, que allí se comían el cuero de los cinturones, de las sandalias que usaban, se lo comían porque ya no tenían que comer. Y allí sufrieron muchas calamidades, todo por la dureza de su corazón, por no entregarse, por no rendirse ante los romanos. Ellos prefirieron morir de esa manera tan fea, pero no fue eso que destruyó finalmente a Jerusalén. Fue fuego que, provocado por los um, soldados romanos, fue que entonces consumió el fuego la ciudad. O sea, tuvo todas esas calamidades dentro del pueblo y murieron millones de judíos porque estaban celebrando una fiesta de las fiestas que celebran los judíos. Y en ese tiempo, cuando estaban millones de judíos dentro de esa ciudad, fue que llegaron los romanos, la rodearon, la sitiaron y dijeron: ahora sí, quedó pendiente hace 3 años y medio una cuenta pendiente contigo. Estábamos hablando de los romanos contra los judíos. Y finalmente, por haber desechado al Mesías, Cristo Jesús lo dijo, que no iba a quedar piedra sobre el templo, porque fue literalmente así como sucedió. Las piedras gigantes y hermosas que eran las que tenían el fundamento del templo de Dios allí en Jerusalén, pues no quedó piedra sobre piedra. Y les voy a decir por qué. Porque el templo estaba adornado de oro. Estaba adornado de oro por dentro, hermosura de oro. Y entonces, cuando hubo el fuego, el oro se derritió. Y entonces, al estar buscando oro, los romanos, como el oro fue derretido y se metió entre las piedras, entre los cimientos, los romanos lo que hicieron fue quitar piedra por piedra para poder rescatar el oro que había quedado allí en el templo. Y por eso Cristo Jesús había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo, de ese lugar, de la cual se enorgullecían los egipcios. Perdón, los, los judíos. Los judíos se enorgullecían mucho de esa ciudad y de ese templo que había construido Herodes. La muy famosa profecía del libro de San Mateo, del capítulo 24, tiene un doble cumplimiento.
Jesús predice acerca de lo que las señales que sucederían con la llamada Ciudad Santa y también las señales que sucederían cerca de los acontecimientos finales antes de la segunda venida del Redentor junto con sus ángeles. Y entonces es donde Cristo Jesús, que iba a acontecer algo terrible en este mundo antes de la venida de Cristo. Y va a haber terremotos y también junto con los terremotos se desencadenan tsunamis, guerras y rumores de guerras, pestes, enfermedades, destrucciones climatológicas extremas que están ocasionando que este mundo se esté colapsando poco a poco, pero el mundo no se rinde. El mundo sigue adelante y adelante con sus planes. Así como sucedió con Babilón, en la Torre de Babel, perdón, en la Torre de Babel, ellos no querían ceder de estar construyendo la Torre de Babel y Dios les dijo que ya tenían que parar, pero ellos no quisieron. Entonces Dios tuvo que obrar. Dios tuvo que cancelar esa construcción porque ya iban en rebeldía en contra de Dios. Y esa es otra historia, pero también lo que sucedió allí es que el pueblo siempre es obstinado. El pueblo, cuando más se vuelve alejado de Dios e ignora a Dios, se vuelve ateo, entonces viene lo que tiene que cumplirse. Dios siempre tiene la última palabra. Y el mundo, como va apresurado, parece que el mundo mismo se va a destruir, a autodestruir. El ser humano parece que se va a autodestruir, pero Dios no va a permitir eso. Porque primeramente tiene que venir Cristo Jesús por su pueblo y después va a arreglar cuentas con aquellas personas que no quisieron ser fieles a Dios, como lo leímos en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Dios dijo, el que sea inmundo, siga siendo inmundo. El que sea malo, siga siendo malo. El que quiera seguir aferrado a la maldad, siga aferrado a la maldad. Pero el que haga justicia, aférrese a la justicia. El que es santo, santifíquese aún más. ¿Por qué? Porque ya es el último llamado de misericordia de Dios. El pueblo de Dios tiene que seguirse aferrando a Dios, a Cristo Jesús, y poder rescatarnos de las garras del enemigo, del pecado y también de lo que tiene influencia este mundo. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y en que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos y que se podían traernos de la tierra, las plagas se detendrían. ¿Sí? Y entonces pues, se va a promulgar un decreto para matar a los santos en los días finales. Se va a promulgar un decreto no solamente en un país, sino se va a hacer mundial, en donde los santos van a ser perseguidos, así como los santos cristianos han muerto anteriormente a través de los miles de años perseguidos. Eso no se ha acabado, eso no ha terminado. En los tiempos finales, antes de que Cristo Jesús venga por su pueblo, va a haber una persecución muy grande, y eso es bíblico. Va a haber una persecución sobre el pueblo de Dios que le va a seguir siendo fiel a Dios, y entonces el pueblo que no ama a Dios, la civilización que no ama a Dios, va a tener un tremendo odio contra los que aman a Dios, y por causa de ustedes están sucediendo estas cosas, y entonces van a querer hacer decretos de muerte sobre el pueblo de Dios. Jeremías nos dice el versículo 6 así: huid en medio de Babilonia, librad a cada uno de su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, y le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la multitud que vino y bebieron y los aturdieron, y por tanto Dios va a obrar pues su obra. Va a tener que parar al pecado, porque Él lo dice. Yo voy a traer mi galardón y voy a traer
paga a cada uno según su obra. O sea, Dios es directo, porque nos da libre albedrío, sí, pero nosotros decidimos qué hacer, si decidir por Dios o decidir para ir en contra de Dios. Dios va a traer juicio para cada uno, aún para el enemigo de las almas, que se reveló primeramente en el cielo, Satanás. Dios ya ha designado qué va a suceder con Satanás, porque Satanás no se volvió para atrás, él no se arrepintió, él no aceptó que estaba pecando, sino que él se rebeló aún más y se enorgulleció más, se envaneció más y enfrentó a Dios en el cielo, tuvo que ser expulsado del cielo y ahora, siendo expulsado del cielo, Satanás ataca al ser humano aquí en la tierra, porque aquí es donde vive Satanás ahora junto con los ángeles. Lamentablemente, en nuestro mundo es donde el enemigo de las almas vive y se desenvuelve y se desarrolla. Y por eso en nuestros días nosotros vemos cosas, lamentablemente cosas que suceden que decimos, ¿cómo es que eso puede estar sucediendo? Pues es porque el enemigo de las almas está haciendo esas maldades, esos pecados, para que el ser humano se aleje más de Dios, le pone allí a manos llenas el pecado para que el ser humano siga y siga pecando y también pues él sigue y sigue obrando maldades, cosas malas en la tierra. Oí una gran voz que decía desde el templo de los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. 7 copas de la ira de Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son esas 7 copas? Miren lo que dice aquí. Los juicios vienen cuando Dios retira su protección. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. O sea, los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente de Dios, sino que ellos se alejan de Dios, de tal manera que ellos no puede protegerlos más. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Él es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo destrucción. O sea, mucha gente le echa la culpa a Dios cuando sucede una desgracia, cuando sucede un clima extremo cataclísmico. Creen que viene de Dios, pero no, en verdad no viene de Dios. Satanás es el que obra. Satanás es el que hace que haya tornados más grandes, más destructores, que haya huracanes más grandes, más destructores, que haya temblores más grandes, más destructores, que haya epidemias, que haya pestes más y más que cobren la vida de más seres humanos. Satanás es el que obra. Él es el que altera el orden. ¿Sí? Si una lluvia del cielo tiene que ser calmada, hermosa, bonita, que alimente la tierra y mantenga un equilibrio ambiental, pues ahora ustedes ven, nos damos cuenta que ahora llueve donde no llovía y donde no llovía, ahora no llueve. Y ahora donde había hielo perpetuo, ahora se está derritiendo el hielo de esos lugares que están así nevados por algún motivo, para un equilibrio, pero lamentablemente estamos viendo que los cambios en el clima están siendo movidos por un artífice y ese no es Dios. En cierto modo es Satanás, pero también nosotros, porque nosotros contribuimos a que sucedan estos cambios. ¿Cómo? Pues nosotros somos los que destruimos la fauna, nosotros destruimos la tierra, y también a esas personas va a traerlos a cuenta, ¿sí? A los que destruyen la tierra.
Miren lo que dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Apocalipsis capítulo 16, que tenían la marca de la bestia y también adoraban a su imagen. Esto es profecía y habla de profecía acerca una bestia y también marca que una bestia, la marca de la bestia y también una imagen. O sea, que no solamente que tienen la marca, sino también adoran su imagen. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es algo que va en contra de Dios, algo que el enemigo ha venido preparando a través de los miles de años y lo está ya terminando de moldear para presentarlo al mundo, y es un falso día de adoración. Vemos que va a ser una úlcera maligna que va a caer sobre los seres humanos. Esta es simulación de úlceras que son malignas, pero no estoy diciendo que así van a ser, es solamente una representación de cómo podrían ser úlceras malignas. El segundo ángel derramará su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Ahora esto no se va a manifestar en todo el mundo, sino en ciertas partes del mundo, pero las placas van a ser en todo el mundo, van a sucederse en todo el mundo, pero en ciertas secciones del mundo cada plaga. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Conflicto de los siglos, páginas 686 a 87. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Estamos viendo aquí que iba como una montaña, o sea, un meteoro o una estrella gigante, un pedazo de materia que está volando allí en el espacio, se va a precipitar sobre la Tierra y va a ocasionar, va a ser una montaña que descienda ardiendo del cielo, puede ser un meteoro o una basura cósmica que anda allá en gigante, que anda allá en el cielo, en el espacio, que pueda venir a golpear la Tierra y pueda dañar. Dice que va a quitar la vida a la tercera parte de los animales del mar y va a destruir la tercera parte de las naves del mar. Ahora, esto puede adaptarse, que va a ser literal. Sí, puede ser literal. Que se convierta el mar en sangre. También eso va a suceder en la tierra. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tierra parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte del agua se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. ¿Qué es lo que va a contener esa estrella que desciende del cielo o esa montaña ardiendo que venga del espacio, que va a hacer que se contaminen las aguas y se conviertan en ajenjo y que muchas personas van a morir porque las fuentes de las aguas se van a convertir en amargas? Terrible. Los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis capítulo 16, versículos 2 al 6. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si lo hubiesen derramado con sus propias manos. Conflicto de los siglos, página 686, escrito en 1911. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron en nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle la gloria.
O sea, está escrito que la gente no se va a arrepentir o no se va a arrepentir aunque estén viendo estas plagas suceder en la tierra. Porque recuerden que esto va a suceder después de que al pueblo de Dios, a los fieles a Dios, a los que guardan los mandamientos de Dios, se les va a dar una orden de muerte. O sea, maten a esos. Por culpa de ellos, el mundo está como está. Y entonces Dios tiene que actuar para poder libertar a su pueblo. Entonces dice que se le da el poder al sol para que pueda quemar, causar, lamentablemente, este tipo de mal a los seres humanos que no se arrepintieron. Y que, sin al contrario, en lugar de arrepentirse, se vuelven más obstinados, se vuelven más descorazonados, se vuelven más desalmados. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. El campo fue destruido, enlutóse la tierra, porque se perdió la mies del campo. Secáronse todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrenos, de sus terrones. Los bacimentos fueron asolados. Cuando gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Joel 1 al 10, también 12, 17 al 20. Y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová, muchos serán los cuerpos de los muertos. Se va a ver mortandad grave en aquellos días. El mundo va a estar como si fuese a ser destruido, pero no va a ser destruido en su totalidad. Va a quedar desolado, sí, pero no totalmente destruido. Vamos a ver este tipo de plagas, sí, pero cuando veamos esas plagas, aquellos que estemos aferrados a Dios, tenemos que santificarnos más y haciendo justicia más, porque el día se acerca. Cuando Cristo venga por su pueblo, el quinto ángel se derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por los dolores, por las úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Dice que él vino y se sentó y derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Dónde está el trono de la bestia? ¿Qué bestia? Está hablando de un poder político, religioso, que impera y que va a imperar con más fuerza en los tiempos finales. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tierra, de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Imagínense, la tercera parte del día y la tercera parte de la noche no va a haber luz porque va a estar oscurecida la tierra. ¿Cómo esto va a suceder? Va a ser un eclipse milagroso, un eclipse que no se puede controlar por el ser humano, no vamos a saber explicarlo. ¿Por qué? Porque va a estar siendo algo que va a mostrar que Dios está cerca para redimir a su pueblo. Multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro del cielo y para envolver a todos los grupos en oración. La multitud encolerizada se sienten contenidas en el acto, sus gritos de burla expiran en sus labios, olvidan el objeto de su ira sanguinaria, con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser destruidos, muertos, pero no va a ser todavía su tiempo. Después en el cielo aparece una mano sosteniendo las dos tablas de los 10 mandamientos. Y los cielos declaran la justicia de Dios porque Dios es el juez. Salmo 56. Después en el cielo todo el mundo va a ver que los 10 mandamientos siguen siendo vigentes. Que aunque el hombre quebrantó los 10 mandamientos,
los 10 mandamientos de Dios que Dios había dado a Adán, y dio así a los patriarcas, y dio así a Moisés para el pueblo, y así nos lo da a nosotros. Esos 10 mandamientos perduran, porque Dios no cambia. Dios se mantiene siempre. Él no es un hombre que pueda cambiar de pensamiento. Dios se mantiene y Él va a mantener sus 10 mandamientos. Él no los va a cambiar ni va a excluir un mandamiento, sino que todos los mandamientos que Dios ha tenido siempre, esos 10 mandamientos van a perdurar por la eternidad. Y el ser humano viene con ah, ideologías humanas para decir, no es cierto, Dios ha cambiado. Ahora ya no, porque vivimos por la gracia. Ahora ya no, porque pues nosotros podemos adorar a Dios cuando nosotros queramos. No, Señor, nosotros no podemos adorar a Dios cuando nosotros queramos. Sí, se puede dedicarle un día de canto, un día de hacer buenas obras, pero el día que Dios ha dejado para que el ser humano deje de realizar sus deberes, sus tareas, y dedicarle ese día a Dios es un día específico que Él ha dejado, séptimo día. Y el séptimo día es el que Dios va a pedirle cuentas a los hombres. Si usted no, lo guardó o no lo guardó, va a quedar en usted. Ahora, el guardar los 10 mandamientos no es que te salven, porque hay personas que creyeron que con guardar los 10 mandamientos te iban a salvar. No, los 10 mandamientos se guardan por amor y por humildad y por arrepentimiento y por querer santificarse. Cuando usted guarda los 10 mandamientos es porque usted respeta a ese Dios que le salvó. Usted lo respeta como Señor, no porque eso lo va a salvar a usted. Y ahora usted tiene que dar un testimonio. Así como Cristo Jesús nos dejó su testimonio, nosotros tenemos que dar testimonio a las personas de cómo Cristo fue, nosotros seguir las pisadas de Cristo. Y si Cristo guardó los mandamientos de Dios, nosotros también guardar los mandamientos de Dios, a eso Él nos ha llamado. Los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. De todas las leyes que se le dieron a Moisés para el pueblo israelita en los tiempos de Moisés y después para los judíos, pues esos mandamientos, los únicos que fueron escritos con el dedo de Dios fueron los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés allá en el monte Sinaí. Porque los demás mandamientos de leyes ceremoniales y, y también el poder respetar las propiedades y respetar a nuestro prójimo y el llevar una vida equilibrada con nuestro prójimo, que se le dieron esas leyes al pueblo, fueron escritas por Moisés. Pero los 10 mandamientos no fueron escritos por Moisés, fueron escritos con el dedo mismo de Dios. Y si Dios mismo lo escribió, no hay nadie quien pueda revocarlo. Y así pueden venir seres humanos, pueden venir eruditos, pueden venir pastores, pueden venir personas a persuadirte y decir, no, es que ya no es así. Era así, pero para cierto pueblo, no para nosotros. Nosotros no judaizamos, nosotros no somos israelitas. Adán no era israelita. Adán era el primer ser humano que Dios había creado y él guardaba el sábado. Abraham guardaba el sábado. O sea, esto nos llama a nosotros para que nosotros seamos fieles a Dios, fieles a Cristo Jesús, fieles al Creador. ¿Sí? Entonces, nosotros al despreciar los 10 mandamientos de Dios, les vuelvo a repetir, no es que los mandamientos te salven, sino que los mandamientos muestran si tú en verdad vives en la gracia, si tú en verdad vives arrepentido de tus pecados, si tú en realidad aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Redentor. Entonces tú, por consecuencia, vas a comenzar a guardar los 10 mandamientos. Vas a andar como Cristo Jesús anduvo y no venir con ideologías, pensamientos erróneos que son maquinaciones, que son cosas que Satanás mete en personas, en sus mentes, para que así lo prediquen, para que así lo digan. Y la gente lo cree. Millones y millones de personas, lamentablemente. Ahora Dios tiene hijos e hijas en diferentes rediles, pero Dios llama a esas personas fieles, a esas personas que sinceramente le buscan a su pueblo. Dios está llamando, sigue llamando, siempre lo ha hecho. Vemos que el ser humano, a través de poderes, a través de sistemas religiosos, han querido deshacer, cambiar los tiempos y la ley. Pero
aunque ellos lo pueden lograr con escribirlo allí en un edicto, en una encíclica, no pueden abolir lo que Dios ya escribe en su palabra y lo que Dios ha dicho, porque Él es Dios. Lamentablemente, los seres humanos que actúan así, pisoteando la ley de Dios, son instrumentos del enemigo, de las almas, instrumentos de Satanás. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. Caray, si ya lo que vimos fue tremendo, fue terrible para el mundo, ahora imagínense lo que resta. Bueno, eh, vamos a ver después en otra ocasión. Vamos a poder seguir con este tema porque es un tema profundo, un tema que nos llama a que nosotros podamos reaccionar y que podamos confiar siempre en la palabra de Dios, confiar en Dios y entregarnos plenamente a Dios, no a medias. Dios desea que nosotros nos entreguemos a Él completamente, que andemos en sus caminos completamente, que le sirvamos completamente, que hagamos buenas obras completamente, que no andamos haciendo cosas a medias, cosas que podamente son pues convenientes para nosotros y lo que no nos conviene desecharlo de la Biblia. O sea, agarrar cosas que Dios nos aconseja de la Biblia para nuestra conveniencia y cosas que no nos convienen eliminarlas de nuestra vida. No se puede eliminar nada de la Biblia. Cristo Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y Él dice que cada cosa que está escrita, ni una tilde, ni una letra, ni una nada, ningún signo, ni un punto, ni una coma podía ser quitada. Y aquel que lo hiciera, aquel que osase quitar algo de la palabra del Señor, iba a ser atraído a cuentas. Y hay de aquellos que creen, de aquellos personajes que vienen con mucha elocuencia y hablan con tal elocuencia que convencen a miles de personas. Y cuando se habla la verdad es rechazada. Cuando se habla la verdad, como que lucha el yo para aceptarla. El yo es el mayor impedimento y hay que pedirle a Dios para que Él nos ayude a poder desarraigar el yo de nuestras vidas, para que el yo sea sometido, sea sumiso a Dios, no como un esclavo mal tratado, sino como un esclavo en Dios, en Cristo. Ser esclavos, pero para bien. Ser esclavos, pero esclavos de la bondad, del amor. Y ser bendecidos por amor de Dios. Porque Dios es fiel, Dios es justo y Él cumple sus promesas en su pueblo, en sus hijos, en sus hijas. Y entonces van a suceder todas estas cosas. Y la pregunta hoy es, ¿estaremos listos? ¿Estaremos listas para poder enfrentar esos días? Dice que van a suceder todas esas cosas y en lugar de darle la honra y gloria a Dios, van a blasfemar contra Dios, van a maldecir a Dios y eso va a suceder literalmente. Pero Dios desea que nosotros estemos preparados porque así nosotros, como dice el Salmo, me caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero el siervo de Dios se mantendrá firme, firme, esperando a Cristo Jesús. Ese es mi deseo que tú, mi hermano y mi hermana, estés alistándote para poder recibir a Cristo Jesús en las nubes de los cielos, para que Él pueda llevarte. Ya sea que tú hayas ya fallecido en esos tiempos o estés en vida en esos tiempos, Cristo Jesús viene a rescatar a su pueblo. Y para eso tienen que suceder muchas cosas antes de eso. Muchos acontecimientos que van a parecer graves o que son graves, pero que nosotros debemos mantenernos firmes en nuestra convicción, firmes en Dios que nunca cambia, en un Dios que es todopoderoso y en un Dios que tiene siempre la última palabra, un Dios que es eterno, un Dios que es amor, porque por amor Dios trae estos mensajes de amonestación, mensajes en su palabra para que nosotros reaccionemos y hagamos un análisis de nuestras vidas. Vamos a orar y después de esto vamos a concluir con este tema.
Vamos a pedirle al Señor su bendición. Señor Padre, te agradecemos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos que nos ayudes a poder tomar decisiones para vida eterna. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a amarte a ti, Señor, obedeciendo los 4 primeros mandamientos, que son nuestra relación contigo. Y los 6 mandamientos, nuestra relación. Los 6 mandamientos restantes, nuestra relación con nuestro prójimo. Y de todos esos mandamientos depende todo, todo nuestro amor por ti, Señor. No nuestra salvación, porque nuestra salvación depende de Cristo Jesús y por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Él dio su vida, dio su sangre, interviniendo por nosotros, que nuestra sangre es la que va a ser derramada por nuestros pecados. Pero Él dice, mi sangre di por Él, mi sangre di por ella. Y por la gracia de Cristo Jesús y su sacrificio, nosotros alcanzamos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Gracias Dios por tu Hijo amado Cristo Jesús. Te pedimos que te manifiestes en nuestras vidas. Te lo imploramos humildemente. Y también te imploramos, Señor Padre, por aquellos que nos escuchan y nos miran, que están enfermos o que tienen algún dolor espiritual, algún dolor físico, que tengan alguna adversidad en la vida. Te pedimos, Padre, que te manifiestes en la vida de ella, en la vida de él. Que puedan ver, Señor, que tú eres Dios y que la honra y la gloria sea siempre para ti. En nombre santísimo de tu Hijo amado Cristo Jesús, te imploramos esto y te agradecemos. Amén.